Bien, buenos días. Voy a contaros un poco de en qué consiste la práctica 5.8 que vais a realizar hoy. Es una práctica que tiene que ver con los armarios de distribución que tenemos o bien en la planta o bien en el edificio. Armarios que hay que, de alguna forma, planificar cómo van a ir distribuidos cada uno de los elementos que vamos a colocar dentro de los racks. Es decir, lo que se trata es de que cuando yo planifico cómo van a ser los armarios, primero cuántos necesito, qué tamaño tienen que tener esos armarios, cómo colocar dentro cada uno de los elementos de red, ¿no? Switches, routers, paneles de parcheo, etcétera. Tengo que hacer una planificación de cómo tienen que ir distribuidos. Esto tiene que ver con esta imagen que veis aquí en el libro, en la que nos ponen dos ejemplos de cómo deberían ir ubicados cada uno de los elementos de la red, tanto de datos como de voz, dentro de un switch. Tiene que ir de forma ordenada para que aquello no sea un caos y podamos localizar fácilmente dónde está la parte de datos o dónde está la parte de voz, o dónde está la parte de electrónica de red, ¿no? Switches, routers. Bien, aquí tenéis un ejemplo de cómo iría esa distribución. Este es otro ejemplo, pero en vez de con un solo armario, con dos armarios. Bien, nosotros lo que vamos a hacer en nuestra práctica es hacer más o menos esto. Es decir, lo que vamos a hacer es a plantear cómo habría que colocar los elementos de la red de datos y la red de voz, pero aparte a calcular cuántos elementos nos hacen falta, ¿vale? Eso depende de lo que hemos hecho en las prácticas anteriores. En la práctica anterior, si recordáis, cuando hemos calculado el cableado, otra de las cosas que hemos hecho ha sido calcular cuántas tomas necesitábamos de voz y cuántas tomas de datos para toda la planta, para toda la oficina, ¿verdad? Entonces, al final nos salía un número total de tomas de voz y un número total de tomas de datos, con lo cual ya sabemos cuántas tomas hacen falta en total para nuestra planta. Bien, ese es un dato que nos va a hacer falta para nuestra práctica de ahora. Otra cosa que os voy a dar en esta práctica es los dibujitos, simplemente para que podáis sacar de este rack ficticio que os doy aquí, que podáis sacar el dibujito de cada uno de los elementos que vais a colocar vosotros en vuestro rack. Así, por ejemplo, tenemos el dibujo de un router. Entonces lo único que tendréis que hacer es sacar una captura de esto y recortarlo, y luego lo ponéis en vuestro rack donde corresponda. Os pongo también la pinta que puede tener un servidor de impresión, que ocupa 3 U's, un switch, una regleta de enchufes, una guía pasacables o pasahilos, un firewall, una IP PBX, que recordáis que es esa centralita que permite voz over IP, y un panel de parcheo, ¿vale? Son simplemente imágenes que vais a utilizar vosotros para construir vuestros propios racks, ¿vale? Ya os digo, lo único que tendréis que hacer es recortar la imagen e ir pegándola en vuestro rack las veces que haga falta y donde penséis que hace falta. Bien, como veis, la práctica parece muy larga, muy difícil, tiene mucha literatura, pero no es tan complicada. Como os pongo ahí, lo que vamos a hacer es distinguir, en primer lugar, los dos subsistemas, el sistema de voz y el sistema de datos, para que vayan por separado, ¿vale? Es decir, los vamos a separar igual que habíamos visto aquí, ¿vale? Los vamos a separar. En nuestros racks no vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la parte de fibra óptica. Tampoco vamos a hablar de la parte de la vertical, ¿no? La vertical sería la parte que va por el backbone hacia el distribuidor de edificio, sino que simplemente nos vamos a centrar en la parte horizontal de voz, la parte horizontal de datos y la parte electrónica de red. Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es tener en el rack algo como esto. Vale. Lo que nos cuenta es eso, que tenemos los dos sistemas separados, de forma que lo que vamos a tener nosotros en nuestra sala de telecomunicaciones, que recordáis que estaba ahí un ladito de la planta, va a ser dos armarios, dos racks, ¿vale? Nos lo cuenta también por aquí. Dice, vamos a poner dos racks. En uno de ellos lo que vamos a tener es toda la parte de conexionado de voz y de datos, igual que hemos visto en el dibujo ese del libro. Dice, físicamente, es decir, ¿cómo lo vamos a tener distribuido? Vamos a tener la parte de datos en la parte superior y la parte de voz, el sistema de voz, en la parte inferior del rack, ¿vale? Datos arriba, datos
arriba, parte de voz abajo. Y en medio lo que haremos será colocar la parte de electrónica de red, es decir, todos los switches que me van a hacer falta para poder conectar todo lo que tengo de datos y de voz. ¿Qué es lo que irá en esta parte horizontal de datos? Pues lo que vamos a meter ahí son todos los paneles de parcheo que me hagan falta a mí para dar servicio a todas las tomas de, en este caso, de datos que tengo en la planta. En esta parte de aquí lo que tendremos es todos los paneles de parcheo que me hagan falta para dar servicio a las tomas de voz que tengo en mi planta. Y aparte, teniendo en cuenta una cosa, que por cada panel de parcheo que yo ponga aquí, tengo que poner una guía pasacables, ¿vale? Por cada panel de parcheo, una guía pasacables, ¿vale? Y lo mismo aquí, por cada panel de parcheo tendré que poner un pasacables. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que todos esos cables que salen del panel de parcheo, ordenarlos, tenerlos recogidos y bien ordenados a través de un pasacables. En el caso de la electrónica de red, por cada switch también, yo no sé cuántos voy a necesitar, eso es lo que tenéis que calcular vosotros, pero por cada switch que yo ponga, lo que voy a poner es también una guía pasacables para tener ordenados todos esos cablecillos que hay ahí, ¿vale? Si recordáis, en nuestro rack de clase, lo que tenemos es el switch, panel de parcheo, dos paneles de parcheo, pero lo que tenemos es todos los cables ahí un poco maltrechos, ¿no? En el aire. Entonces lo recomendado siempre es que por cada switch que tengamos poner una guía pasacables. Tenemos otro switch, pondremos otra guía pasacables también aquí. ¿Vale? Eso es un poco lo que tenemos que hacer en nuestra práctica y lo que nos dice por aquí. Vale, entonces como os decía, vamos a tener dos racks. En uno va a ir todo el conexionado ese que habéis visto ahí en el dibujo del libro. Y repito, parte de datos, parte superior, parte de voz, parte inferior. Y el segundo rack va a ser, dice, un rack pequeño. Es decir, otra cosa que tenéis que calcular vosotros es de cuántas U's tienen que ser vuestros racks. El primero va a ser grande porque va a ir todos los sistemas de voz y de datos. El segundo dice que va a ser más pequeño y ahí lo único que vamos a poner es el firewall, el servidor de impresión, el router lo vamos a meter también ahí y unas cuantas tomas de corriente para poder enchufar todo lo que necesitemos. Y también nos dice que debe quedar espacio libre, ¿vale? Porque si yo en el futuro quiero ampliar, que pueda tener espacio físico por donde ampliar si en el futuro necesito más tomas, ¿vale? Entonces, todos estos elementos son los que os comento que tenéis por aquí, ¿vale? Aquí tenéis la IPv6, paneles de parcheo, el firewall, guía pasacables, regleta de enchufes, el switch, servidor impresor y el router. Todos los elementos los tenéis aquí en este dibujito y repito, lo único que tenéis que hacer es recortar, ¿vale? Recortáis el elemento y lo ponéis en el rack donde penséis que tiene que ir. Vale, cositas que hay que tener en cuenta. Vamos con esta parte de aquí, que quizás es un poquito lo más lioso. Bueno, en primer lugar nos dice que la parte de voz también va a ir sobre, va a ser voz sobre IP, con lo cual lo que vamos a tener también, es decir, es voz digital, que pone aquí. Luego vamos a necesitar también switches para voz sobre IP, ¿no? Igual que necesitamos para la parte de datos. Bueno, simplemente eso. Y vamos a utilizar cables UTP categoría 6. Bien, dice, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuántos switches, cuántos paneles de parcheo necesito yo en cada una de las dos partes, ¿no? Decíamos aquí que yo voy a tener esta parte de aquí y yo tengo que rellenar primero con paneles de parcheo por aquí y sus pasacables. Aquí voy a rellenar con switches para datos y sus pasacables, switches para voz y sus pasacables, y en esta parte de aquí tendré paneles de parcheo con sus pasacables, ¿vale? Pero ¿cuántos necesito? ¿Cuántos paneles de parcheo? ¿Cuántos switches? ¿Cuántos paneles de parcheo? Bien, pues es lo que os cuenta en esta parte de aquí. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues en primer lugar, para la parte de datos necesito saber cuántas tomas de datos tengo en mi oficina, que es lo que calculasteis en la práctica anterior. Si cada panel de parcheo tiene 24 tomas, pues tenéis que calcular cuántas tomas de voz, perdón, de datos tengo yo. Pues imaginad, si tengo 20 tomas, o 22 por ejemplo, pues a lo mejor me vale con un panel de parcheo. Pero también recordad que hay una cosa importante y es que necesito dejar siempre un poco más por seguridad, ¿vale? Por seguridad,
porque se me puede estropear una toma, porque puedo necesitar algo más, y que se solía calcular más o menos en un 25% de margen, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera 23 tomas de datos en mi oficina, con un solo con un solo panel de parcheo, no me sería suficiente. Me iría a por 2. ¿Entendéis? Si yo necesito paneles de parcheo para, imaginaos, 36 tomas de datos, con 2 paneles de parcheo, ¿no? 24 y 24, 48, me sería suficiente. ¿Vale? Eso es un poco el cálculo que tenéis que hacer vosotros. ¿Cuántas tomas de datos tengo en la planta? Y según eso, ¿cuántos paneles de parcheo necesitaré si cada uno tiene 24 tomas? ¿Vale? Decíamos, por cada elemento del rack que lleve cables, en este caso por cada panel de parcheo, tendremos que poner una guía pasacables. Bien, en cuanto a switches, ¿cuántos switches necesitamos? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a hacer el mismo cálculo que hemos hecho para los paneles de parcheo. Lo que pasa es que ahora estaremos mirando la parte que poníamos de electrónica de red. ¿Vale? Entonces lo mismo, dependiendo del número de tomas de datos, yo cogeré un switch de 24 puertos, esto lo pone ingeniería de Ethernet, o tendré que coger varios, tendré que coger uno o dos, los que sea. ¿Vale? ¿Entendéis? Dependiendo del número de tomas, yo calculo el número de paneles de parcheo y los coloco en la parte de arriba, calculo el número de switches, los coloco en el centro, por cada panel de parcheo y por cada switch, una guía pasacables, y luego en la parte de abajo hacemos lo mismo pero para las tomas de voz. ¿Cuántas tomas de voz necesito en mi oficina? Pues según eso pondremos uno o varios paneles de parcheo de 24 tomas y uno o varios switches de 24 puertos. ¿Vale? Entonces, una vez tengamos claro cuánto necesitamos, lo único es ir dibujando nuestro rack, ¿vale? Haremos nuestro armario con Visio y a partir de ahí iremos añadiendo cada una de las cositas de aquí y la iremos copiando las veces que haga falta y pegándola en el dibujo. Vale, para aquellos que no habéis podido instalar Visio, que no tenéis Visio, lo podéis hacer a través de Word, ¿vale? En Word hacéis el dibujo, pintáis una caja que sea el rack y vais lo mismo recortando y pegando cada una de las cositas de estas según corresponda. ¿Vale? Creo que poco más. ¿Vale? Entonces, ya os digo, tenéis que hacer algo parecido a esto que tenéis aquí. Recordando que son dos armarios, uno grande donde van a estar todos los paneles de parcheo, switches con sus guías pasacables, y otro pequeñito que os decía por ahí donde vamos a tener los otros elementos, el firewall, el router, los enchufes, ¿vale? El servidor de impresión y espacio libre para futuras ampliaciones. Entonces, una vez tengáis el dibujo, lo que hacéis es que me lo subís y ya lo corrijo. Bueno, espero que haya quedado claro.